Libro de Romanos, capítulo 11, versículos 33 hasta el versículo 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Oremos. Oh Dios, que estás en los cielos. Eres tú magnífico, eres tú grande, sublime, alto. Queremos venir en esta mañana pidiendo, Señor, tu bendición sobre tu palabra para nuestras vidas. Señor, este es el momento que hemos esperado, es el momento, Señor, que necesitamos estar atentos, cada uno de nosotros. Procura presentarte a Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Acabamos de cantar y reconocemos, Señor, es el deber del predicador, es el deber del oyente, el presentarse como una ofrenda. Pero también, Señor, aquí como alguien que quiere oír, como alguien que está presto a aprender, que al final no solamente nos quedemos un estado de oidores, sino de hacedores, exaltando, adorándote, dándote gloria, porque tú nos has creado para ti. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo hable, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a vivir, a aplicar nuestras vidas, Señor, en el día a día. Pues háblanos, oh Dios, esto te oramos en nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Continuando en la serie de Romanos, este es el segundo sermón de este versículo 33 hasta el versículo 36. La semana pasada había anunciado que estaremos finalizando esta sección del capítulo 1 hasta el capítulo 11 y que entraremos ahora a la sección práctica de Romanos del capítulo 12 hasta el capítulo 16. Y quiero que no podemos poner por título, como dije la semana pasada, ahora la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Aquí vemos la exaltación, la admiración del apóstol Pablo después de exponer, después de argumentar la condición de los judíos, de los gentiles, cómo el mundo entero estaba delante de Dios. Y aquí vamos a una vez más ponernos frente a este texto y ver aquí la grandeza de Dios. Quiero leer algunos versículos que tengo aquí al frente. Hay algo que nosotros perdemos los evangélicos, es la visión alta que uno debe tener de este Dios tan alto, este Dios tan trascendente. Quiero tomar las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis 1, versículo 17. Él dice esto: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¿Por qué? Esto es lo que Juan aquí ve, cómo él está poniéndose en ese estado frente al Señor Jesús resucitado. Esta es una visión del Señor en lo alto. Pero Juan había caminado antes, Juan había conocido a Jesús aquí, sabía quién era el Señor. Para quien, cuando está en la isla de Patmos, y tenemos esto en Apocalipsis, una visión de Cristo resucitado, una visión elevada del Señor que está coronado de gloria. Cuando lo vi, y cuando el creyente ve cuál debe ser su condición. La semana pasada dije, nosotros no somos Dios, Él es Dios. Y aquí Juan está caído a sus pies. Esa es la respuesta que Dios espera de nosotros. No podemos estar a la altura de Dios. Por eso Pablo dice aquí, oh profundidad de las riquezas. Y vimos lo que significaba las riquezas. Otra experiencia tenemos aquí de Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, el profeta mesiánico, Isaías capítulo 6, versículo 5. Estas son sus palabras. Él grita y dice, ¡ay de mí! Juan dice, cuando lo vi caí, y aquí Isaías, ¡ay de mí! ¿Por qué está así? Es que tiene una visión
del Señor exaltado, pero también tiene un lugar, una condición donde Él está. Isaías no dijo, bueno fue verte, oh Dios, en tu templo sentado, santo, santo, santo. Es bueno, no. Tiene una experiencia única. Él dice, yo habito en un pueblo de labios inmundos, en medio de un pueblo que está en constante maldad, pecado. Algo que resalta, dice, ¿por qué grita? Es que porque mis ojos han visto al Rey, porque mis ojos han visto al Señor de los ejércitos. Juan, cuando lo vi, caí a sus pies. Ezequiel capítulo 1. Quiero tomar las palabras de Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Dice la Escritura, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes de un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Y fíjese la postura. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Juan, Isaías, Ezequiel y Pablo, podemos verlo aquí en el Nuevo Testamento. Está admirado. Dios es el Señor de la historia de la salvación. Lo que ha comenzado lo está llevando al fin. Pero dos versículos más. Jueces capítulo 13, versículo 20 y 22, hablando aquí de los padres de Sansón cuando cayeron igual muertos, pensando que morirían porque habían visto al Señor. Pues dice el texto, pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Y mire lo que sigue, al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra. Y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. ¿Qué es lo que diferencia de estos hombres y mujeres aquí? La mujer de Manoa, ¿qué es lo que diferencia de los cristianos del presente, del siglo presente? Es que reconocen una visión elevada del Señor. Cuando Pablo fue arrebatada al cielo y oyó ojos, ¿no? Y vio ojos que no otros han visto y oído que otros han oído. Dice en 2 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 7. Ahí tenemos que el Señor le da un aguijón luego, un mensajero de Satanás, dice que la bofetea. ¿Pero para qué? Para evitar que él mismo se exalte. El Señor muchas veces ha tratado así con muchos, para no tener un alto concepto de sí mismo, sino que tener un concepto alto de quién es Dios. Pablo contempla que el diseño de la salvación. No, Pablo no tiene la esperanza, aún tiene la esperanza incluso que un judío pueda salvarse en su tiempo y espera una consumación, ¿no? por remanente que se salve, lo que hemos ido viendo, y Pablo está quedando en admiración cómo Dios lleva a cabo su plan de salvación y se siente a expresar. Y tenemos este capítulo, ¿no? como una conclusión de todo lo que ha hablado, y es para poder admirarnos. Y queremos en sus palabras nosotros también admirarnos y decir, Dios es grande, como cuando entonamos el himno, cuán grande es Dios, mi corazón entona la canción. Y Pablo se siente motivado, exclama en alabanza en Romanos 11. Este es el clímax o la conclusión, como vuelvo a decir, especialmente en los capítulos 9 al 11. Como Pablo ha ido respondiendo a cada interrogante, a cada argumento. El versículo 32 nos dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos, judíos y gentiles. Porque Dios ha encerrado, dice el texto. Ahora, como explicamos, todos aquí no significa, no es que todos van a ser salvos, sino todo tipo de personas, como Apocalipsis muestra, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo linaje.
Y esto lo lleva a estar sorprendido el apóstol, a estar admirado de la sabiduría de Dios. Dijimos, nosotros no tenemos tal sabiduría, no tenemos tal omnisciencia, no tenemos tal riqueza de gracia de Dios. Sus caminos no son nuestros caminos. Insondables sus juicios, inescrutables sus caminos. Y la lección para nosotros hoy es esto. Como Dios es grande, trascendente, que no lo podemos comprender, entonces, ¿qué debemos hacer? Humíllate ante Dios y adóralo. Cae a sus pies, como hemos visto en la lectura de los hombres ahí en las Escrituras. En las secciones del capítulo 1 al capítulo 11 vimos las verdades doctrinales, lo cual Pablo nos ha expuesto. Él tenía el anhelo de ir a Roma. Así empezamos la serie. Él tenía el deseo de ir a la iglesia en Roma y les ha puesto. ¿Para qué? Para que al final con Él terminen adorando, postrándose ante este gran Dios que planificó la salvación de los judíos y de los gentiles. Al Dios de gracia, al Dios de misericordia. Así que ya lo que podemos concluir, yo saco es esto: más doctrina, más adoración, más doctrina, más teología, más nos postramos. No es que la doctrina es para elevarnos a nosotros, sino es para elevar a Dios. Eso nos debe llevar a adorar. Así que si estudiamos teología y no estamos adorando como debe ser, entonces no estamos estudiando correctamente. Y al ver aquí cómo Pablo cae, de quién es Él, de quién es aquí las naciones, de quién es Dios, nosotros somos llamados, somos invitados a que también les imitemos y lo veamos a este Dios tan alto. Así que lo que vimos la semana pasada es: Dios es mucho más grande de lo que puedes comprender o imaginarte. Es mucho más grande. ¿Por qué? Describí primero, las riquezas de Dios están más allá de nuestra comprensión. Todo le pertenece a Dios, pero Pablo, algo que siempre estalló fue las riquezas de la gracia. Vimos que la sabiduría de Dios está más allá de nuestra comprensión. El texto dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría. El conocimiento de Dios está más allá de nuestra comprensión. Nosotros no conocemos solamente lo que vemos o lo que hemos escuchado, pero Dios conoce lo que pasa alrededor, lo que está pasando en su iglesia hoy. Vimos, los juicios de Dios están más allá también de nuestra comprensión. Cómo Dios, ¿no?, a veces opera trayendo juicio. No lo comprendemos, pero Dios es soberano, Dios es celoso de su gloria. Vimos también que los caminos de Dios están más allá de la comprensión. Porque nosotros fuimos insertados, porque en este tiempo todavía pueden salvarse muchos. Hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado, entonces Israel será salvo, como vemos en Romanos. Hoy nos vamos a enfocar en esto, en esta verdad de la comprensión de Dios, ¿no?, que es mucho más grande, que sale de nuestra imaginación. Y dijimos: tú no eres Dios, tú no eres genial, tú no eres grande. Eso fue mi segundo punto la semana pasada. Es que la verdad todos debemos crecer en algo, humildad. Necesitamos darnos cuenta que no nos podemos comparar con Dios, no somos nada. Y por eso Romanos 11:33 exclamó: oh, profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Aquí él ha ido citando a Isaías capítulo 40, versículo 13. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién se convirtió en su consejero? El versículo 35 cita a Job 40, versículo 11. ¿O quién primero le ha dado a él para que se le pague a él? Todos somos deudores. Otra vez, ahí quiero leer las preguntas que está enfatizando el apóstol de manera retórica, pero tomando a los profetas. O que el versículo 33, Pablo empieza a maravillarse de cuán grande es Dios. Tal vez algunos quieren compararse con Dios, quieren cuestionar a Dios, quieren cuestionar lo que Dios hace, su soberanía.
pero es imposible. Él es el Dios todopoderoso. Y ese es en el contexto más amplio de Isaías, en el capítulo 40 y de Job 41. Ahí Dios afirma su grandeza al hacer preguntas, por ejemplo, sobre Job. Dime, Job, ¿dónde estabas tú cuando hice esa conversación? Ahí Dios pone su grandeza y Dios pone al hombre en su lugar apropiado. Job entonces se calla, dice, y se arrepiente. Esos son los contratos, las conversaciones, la grandeza de Dios. Pero en Isaías también igual se exalta el Señor y el castigo al hombre. Dice Isaías capítulo 40, versículos 12 al 17. Voy a dar la lectura, usted nada más en la lectura puede entender lo que estoy queriendo decir. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. ¿Quién guió el Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? He aquí, las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, dice, Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada. Menos que nada, insignificantes son considerados por Él. La grandeza de Dios y la insignificancia del hombre. Y Job, volviendo a este hombre, comienza a preguntarse en Job capítulo 38, versículo 2. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Isaías, Job aquí. Y cómo va a haber una respuesta ahí, versículo 4 y 5, mismo capítulo. ¿Dónde estabas tú? Dice el Señor, cuando yo echaba los cimientos de la tierra. Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, o quién extendió sobre ellas el cordel. Cuando el hombre quiere ponerse a la altura de Dios, cuando el hombre quiere cuestionar los designios, cuando el hombre quiere entrar en los decretos, en lo más profundo, el Señor nos diría, si tienes inteligencia, dímelo. Y sabemos que eso es imposible. Pero tal es el atrevimiento del hombre, o tal es el orgullo que florece en el corazón, en la mente del hombre. En Isaías hemos citado en el capítulo ahí 40, pero en Job, el capítulo 41, versículos 11, es lo que Pablo toma en Romanos 11, 35. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Como que Dios sigue martillando, ¿no? Pregunta tras pregunta, o dándole, ¿no? a hacerle ver el corazón o la mente de Job. Ahí se lee en Job 41, versículo 8. Pero antes quiero ahí, que podemos ver, pero voy a leer antes lo que dice ahí, el 41, versículo 8. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y no lo volverás a hacer. Hablando ahí de Leviatán, o de este animal tan grande, que no se le puede atrapar, que no se le puede pescar, no se puede domar, pero Dios sí puede hacer. Ni Job, ni nadie se atrevería a lanzar un anzuelo, una red, si quisiera atrapar a este animal. Luego pregunta ahí, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Dice el texto, cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice el apóstol. Lo cito estos contextos, digo estos textos o estos versículos para mostrar
¿Por qué Pablo aquí alaba la grandeza de Dios? ¿Por qué Pablo aquí se pone en adoración, en admiración? Es que él está reconociendo a este Dios sin comparación, a este Dios trascendente, inigualable, que no lo podemos comprender. No somos grandes. No eres grande. Dios es grande. ¿Quién conoció la mente del Señor? La riqueza, la sabiduría, el conocimiento está en Dios. ¿O quién le dio un consejo a Dios? ¿Quién le ha dicho? ¿O Dios nunca pidió un consejo al hombre? Voy a bajar a la tierra, voy a buscar al hombre más sabio y le voy a pedir un consejo de cómo puedo enviar a mi hijo a la cruz. Pablo habla ahí en 1 Corintios, porque la sabiduría de Dios fue la cruz. ¿Y quién le ha dado el primero para el que se ha devuelto? Hablando de la riqueza de Dios. Lo que vimos la semana pasada, aunque Dios es grande en conocimiento, tú no eres grandioso. Esto debiera moverte un poco tu mente, o tu posición, o tu corazón. Tú no eres grande. Dios es grande en conocimiento. El versículo 34 empieza diciendo, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Y vimos que el conocimiento de Dios es amplio, es exhaustivo. Él sabe todo lo que hay, incluso sobre lo que hay en nuestro cuerpo interior, de cómo todo circula, de cómo está su universo. Jesús dijo algo muy claro en Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Tal conocimiento, hermanos. Es más, dice, es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Tal conocimiento de Dios es, hermano, para que te admires, para que veas a tu Dios. Es lo que vimos la última vez, y cómo el Señor a veces en circunstancias, sus juicios, como dice el texto, son inescrutables, sus caminos, son insondables. Cité Mateo 11, versículos 21 al 24. Pero quiero ahora citar, exclamar con David en el Salmo 139, versículo 6. ¿Qué dice el salmista? Tal conocimiento que tiene de Dios. David dice, es demasiado maravilloso para mí, es demasiado alto, no puedo alcanzar. Se me vienen en mente las palabras de Spurgeon cuando empezó su ministerio, dice a los 18 años, cuando él comparaba, dice que la ciencia más alta era el conocimiento de Dios. Y el salmista dice aquí, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, tan alto, no lo puedo comprender, no lo puedo alcanzar. Pablo cita Isaías 40, versículo 3, en 1 Corintios 2, 16. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? Solamente el Espíritu Santo conoce, ¿no?, lo interior, la voluntad de Dios. Está la mente de Cristo ahí. Pablo nos está llevando esto. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ¿quién ha conocido lo profundo? Como hemos visto, sus caminos, sus decretos, sus pactos. A primera vista pareciera que Pablo solamente, como dice, llegamos ahí, nos podemos decir como los demás hombres, caemos postrados. No nos podemos comparar. Romanos 11, de la misma manera, nos lleva a ver la profundidad de las riquezas de Dios. La profundidad, como el texto nos habla de su conocimiento, de su sabiduría. Los hombres no pueden discernir. No hay tal conocimiento del plan de Dios para la historia. Ni siquiera pueden conocerse en su corazón, en su estado, como dice Jeremías ahí.
¿no? En Jeremías 17:9, no puede ni conocer ni su propio corazón, solo el Señor. Y Pablo aquí está revelándonos a este Dios alto, a este Dios grandioso en la historia de la salvación. Vimos su elección a los suyos. Amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Y muchos cuestionan y nadie se postra cuando se trata de reconocer lo que Dios ha hecho. Vimos que Dios es grande en sabiduría y tú no eres grande en sabiduría. Versículo 34. ¿O quién llegó a ser su consejero? Como que aquí la pregunta parece medio, no sé si para medio divertido o para reírte, porque todos buscan un consejero, ¿no? Si no es el pastor de la iglesia, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, vamos a otro grupo de hombres anónimos, pero buscamos un consejero. O si quieres un crédito, vas a un asesor de créditos. Pero aquí la pregunta es, ¿quién llegó a ser su consejero? Parece un poco para imaginaros y pensar, pueden imaginarse al Dios Todopoderoso preguntando a sus criaturas, a uno de ustedes diciendo, estaba luchando con un problema allá en el cielo, voy a bajar a la tierra si hay sabiduría. Si hay alguien que me puede aconsejar, puedes imaginar un encuentro entre el Dios soberano. No puedo luchar con tu corazón, no puedo luchar con tu voluntad. Entonces puede haber un libre albedrío en la salvación, cosas así, pero sé que no es nada de eso es verdad. ¿Quién le dio un consejo al Señor? ¿O hay mejores consejeros aquí en el planeta para diseñar el plan de salvación, el plan de los tiempos? Eso es para reírse. Dios no necesita nuestro consejo. Por eso el texto dice, ¿quién llegó a ser su consejero? Pero a veces con nuestras vidas, hermanos, con nuestras formas de vida, pareciera que damos consejo a Dios de cómo Dios debe manejar, ¿no?, el mundo, de cómo Dios debe dirigir. Si solamente Dios pudiera hacer estas cosas en mi vida, todo sería ligero, como que Dios, ¿no?, nos escucharía el consejo del hombre. Cantamos el Salmo 19. Todos los caminos del Señor son justos. No hay ni un consejero. A veces uno busca o quiere la paz y dice, pues, Él es el príncipe de paz. Él es el que trae paz al mundo, pero no hay paz aquí. Como que uno quiere dar consejo a Dios. Esto es lo correcto. A veces nuestras oraciones se pueden convertir a pecaminosos, como dando un consejo a Dios, aunque pedimos por paz. A veces creo que hay que considerar cómo debemos dirigirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que se glorifique su nombre. Así que no podemos a Dios darle un consejo. No podemos presumir o elevar nuestro conocimiento de acuerdo a nuestra situación. Como que si Dios, yo le podría ofrecer algo, cuando en realidad no puedo nada darle. No hay un consejo para Dios. Y cuidado como cuando ores. Vimos también que Dios es grande en riquezas. Y tú no tienes riqueza. Dios es grande en riquezas. Versículo 35. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Agrega Job 41, versículo 11. Todo lo que está debajo, dice el Señor del cielo, es mío. ¿Y qué tenemos aquí en Romanos? Hablamos de riqueza. Y el Señor dice, todo lo que está debajo del cielo es mío. Él es el dueño de este universo entero. Él habló nada más y su existencia fue así visible, pero para su propia gloria.
No podemos satisfacer nada a Dios. Él es totalmente suficiente en sí mismo. Dios es el tesoro supremo en el universo. Y la pregunta tal vez aquí, ¿no? Que como está, ¿o quién le ha dado el primero para que se tenga que recompensar? Esto nos muestra si podemos nosotros tener la riqueza de Dios. Yo creo que sea locos pensar así. Por más que uno pueda atesorar, pero sabemos, el Señor dice, mío es el cielo, mío es la tierra, y todo lo que ¿no? hay o existe es de Dios. Y esto nos muestra, hermanos, que no obtenemos nada. A veces nos adueñamos de algo como si realmente nos perteneciera algo que Dios nos ha dado para que administremos cosas que para Dios son así, pequeñas. Pero tampoco no se puede acumular buenas obras para luego pensar que Dios me debe la salvación. Hemos visto la justificación por fe, capítulo 4. Con el ejemplo de David, ejemplo de Abraham. Pablo nos recuerda en Efesios 2 que es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Por más que usted pueda dar un montón de dinero a la iglesia, puede ser obras de caridad y pensar de alguna manera que en el día del juicio me va a ir bien porque Dios está en deuda conmigo. Tal cosa no hemos visto. Nadie puede ganar el favor de Dios. Cualquier pensamiento, yo creo que es así, ¿no? Si eso puede ver en nosotros, eso hay que sacarlo. Empezando, como dije, en la salvación, hablando de las doctrinas de la gracia, hay que sacarlo. La gracia siempre va a llevar a nuestros corazones a que veamos nuestra condición y nos humillemos y exalte a Dios. Y cuando yo creo que también algo que veo en el presente, cuando nosotros leemos la Biblia, a veces es fácil caer en un error, ¿no? Como decir que cierto crédito tiene que ver con el hombre en muchas áreas, pero no es así. No es así. En Lucas capítulo 1, versículo 53, María exclama de esta manera: ¿cuándo es que eres rico? A los hambrientos, dice, ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. ¿Qué contraste? A los hambrientos ha colmado de bienes. ¿Cómo es que hay que ir a Dios para obtener riqueza? Como un mendigo, como un pobre. Y solamente ahí el Señor te va a llenar. Y a los que se creen ricos, viene la amonestación como está en Apocalipsis, ¿no? Ahí a la iglesia de la Odisea. Tú que dices ser rico, eres pobre, eres desventurado, eres miserable. Dice a ellos, los ha enviado vacío. Por eso, ¿quién le ha dado el primero para que se tenga que recompensar? Y los pensamientos aquí que Pablo en este escrito nos pone, no se puede comprender fácilmente, pero sí podemos admirarnos. Frente a esto, como dijimos la semana pasada, humíllate delante de Dios y adóralo. Versículo 33, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Este versículo tiene profundas implicaciones. Y está, como dice, ¿no?, el clima que hay para terminar la doxología del apóstol. Dios es la fuente. Dios es el sustentador y el justo final de todo lo que existe. Dios es la primera causa, como dijo alguien, la causa efectiva y la causa final de todo. Pablo está hablando aquí de Dios como creador. Todo fue creado por Él y todo es para su gloria. Los cielos, dijo el salmista, cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite, el otro día la voz en lo alto. Él es el creador, Él es aquí el sustentador, como dije. Dios lleva o proclama su gloria. El Señor, hermanos, se ha presentado así en sus vidas. Tal vez cuando antes estábamos sin Cristo, sin luz, sin Dios, sin reinos, fuera, ¿no?, de la ciudadanía, fuera de los pactos de Dios. Dice, andábamos entenebrecidos, tales riquezas no nos pertenecían, tales favores, tales gracias
no lo teníamos. Éramos desagradecidos, pero ahora hemos venido. A Él y le hemos conocido. ¿Cómo no vamos a postrarnos? ¿Cómo no vamos a adorarlos? ¿Cómo no vamos a servirle? Caí a sus pies, empezamos con las palabras. Y esto se aplica de manera individual a cada uno de nosotros. Necesitamos de Dios. Y aquí en esta sección vamos a ver algunos puntos finales para el versículo 33. Primero, todas las cosas son de Dios. Todas las cosas son de Dios. Dios creó de la nada, ¿no? Al hablar su palabra. Simplemente podemos ir al comienzo de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Versículo 6, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo 9, entonces dijo Dios, júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco, y fue así. Dios creó solamente de la nada, solamente hablando, pronunciando, y todo se hizo. Y es lo que está diciendo ahí Pablo, porque todo es de Él, empezando desde la creación. Salmos, o el Salmo capítulo 33, versículos 6 y 9. Voy a dar lectura al versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por aliento de su boca. Versículo 9, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Todas las cosas son de Dios. Como también nos recuerda Juan capítulo 1, en el Nuevo Testamento, versículo 3, dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y te preguntas, ¿y Dios hizo el mal? ¿Qué piensas? Dios lo hizo todo aquí. La respuesta bíblica tal vez no va a encajar perfectamente con nuestro pensar, diríamos, nuestra lógica humana, pero debemos mantener ahí la atención. Versículo 5 dice, en su otra carta, 1 Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, Dios es luz y Él no habita en tinieblas. ¿Se acuerdan de ese versículo? No hay tinieblas en absoluto, se podía traducir. ¿Por qué? Porque el Señor es muy puro de ojos para mirar el mal, como dice Habacuc 1, versículo 13. El Señor es justo, el Señor ama la justicia, Salmo 11, versículo 7. Pero por otro lado, ¿no? en el eterno decreto de Dios permitió el mal, diríamos para esto, para promover su gloria. Dijimos, nuestros pecados nunca van a cambiar el plan de Dios. Nunca van a estropear. El Señor tiene un plan. Él ordenó la cruz. Era necesario el mal que existiera, o la causa del mal, solamente a través de eso se lograría, ¿no? En eso entendimos que los hombres han sido responsables de sus actos, como nos recuerda ahí el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo de Jesús, a quien tú ungiste. Ahí están estos grandes hombres presentes. Pero el versículo 28 dice, para hacer cuando tu mano y tu propósito habían predestinado que sea su voluntad, su decreto y la causa del mal están aquí. El Señor lo ha permitido para que se glorifique. Dios dice en Isaías capítulo 45, versículos 6 y 7, yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Y aquí
la palabra para calamidad tiene que ver con la palabra mal. Y Jeremías dice en Lamentaciones, ahí capítulo 3, versículo 37, ¿quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Tomamos la palabra de Amós, capítulo 3, versículo 6. Si una calamidad ocurre en una ciudad, ¿no lo hizo el Señor? No vamos a negar que el mal no existe, el mal existe. Pero aquí estoy tratando de mostrar que está en el plan o el decreto de Dios, incluso que su Hijo haya sido llevado, nos muestra esto. No vamos a caer en una herejía aquí. Hay dos poderes que están manifiestos, uno es bueno, ¿no? El otro es malo, pero no estamos negando que el mal no existe. Pero si dices que Dios es responsable del mal, vas en contra de las enseñanzas bíblicas que habla de este Dios justo y santo. Pero también encontramos un consuelo bíblico, un equilibrio, no sé si decir la palabra, que Él es el soberano sobre todas las cosas, incluido el mal. Satanás solamente es un agente, un servidor, como se muestra en la vida de Job. Segundo, todas las cosas son a través de Dios, volviendo a nuestro texto, porque de Él, ahora por Él, todas las cosas son a través de Dios. Él hace todas las cosas, dice, según el consejo de su voluntad. ¿Se acuerdan ese texto? Efesios 1:11. Romanos 8:28 nos dirige esto, que todas las cosas cooperan o ayudan para bien de los suyos, para bien de nosotros. Esto incluye nuestras pruebas, nuestras tribulaciones. Esto incluye nuestra disciplina que puede venir de parte del Señor. Job dijo algo muy claro en su vida. Capítulo 1, versículo 21. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del bendito del Señor. O también tenemos ahí en el capítulo 2, en Job, versículo 10, cuando le pregunta a su esposa, ¿aceptaremos de Dios solamente el bien y no aceptaremos el mal o la adversidad? Entonces todas las cosas son a través de Dios. Y por último, todas las cosas son para Dios. Por Él, ahora para Él. Todas las cosas son para Dios. Esto significa que todas las cosas que existen, ¿no? Es en sus propósitos, es para su gloria. Todo debe resultar en eso. Quiero nada más recordar y citar aquellos que conocemos, leemos, por ejemplo, lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. El objetivo principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar para siempre. Te pones a pensar, y creo que sí tiene dirección con Romanos 11:36, lo que estamos viendo aquí, y el texto, una vez, ¿no? De ver esto nada más, de cómo el Señor se glorifica. Dice, o termina así esta sección doctrinal: a Él sea la gloria por los siglos, amén. A Él sea por los siglos, amén. Tu salvación garantizada. ¿Qué hemos visto en Romanos 8? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Todo está consumado, como dijo Jesús en Juan 19:30. Todo está hecho. El objetivo principal del hombre entonces es glorificar a Dios y deleitarse en Él. Como el salmista dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Ahora dice, a Él sea la gloria. ¿Quieres una vida feliz? Aquí, disfrútalo. Y para los casados, ¿quieres un matrimonio feliz? Por supuesto que sí. Pero la felicidad es algo secundario, no se trata de nosotros. Aquí estamos viendo con la historia de Dios. Tiene que ver todo con su gloria. Si queremos verdaderamente agradar a Dios, sería bueno primero ver lo grande de este Dios.
Tu principal objetivo, entonces, es esto: glorificar a Dios, ya sea al costo que tengas que pagar, o en esta vida o en la muerte. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Estoy ya finalizando. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Qué dice Pablo? Dice, Cristo será glorificado en mi cuerpo, en mi vida. Ya sea, dice, por vida o por muerte. Son las palabras de Pablo y creo que lo cumplió al final. Charles Hodge resume muy bien las enseñanzas de Pablo en esta parte. Dice, es la tendencia de toda verdad exaltar a Dios y humillar a la criatura. Y es característico de la verdadera piedad sentir que todo lo bueno proviene de Dios y desear que toda la gloria se le dé a Dios. Por eso Pablo al final dijo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria para siempre. Conclusión, y no olvides aquí el amén. Pablo quiere que digas amén a Romanos 1 hasta Romanos 11 y todo lo que he escrito. Yo creo que todos debiéramos decir amén, no solamente cuando me va bien. Y voy a decir algunas cosas, voy a leer. Pablo quiere que digas amén a Romanos 11. Si estás perdido en tus pecados y mereces la ira de Dios, Pablo dice que digas amén, porque es justa condenación, porque Dios ha encerrado, dice el versículo 32, en desobediencia a todos, es para que digas amén. Mi única esperanza, entonces, o la esperanza única para la vida eterna es Jesucristo, es su sangre, es su muerte. ¿Tú quieres que Pablo diga que digas amén? Romanos 5:8, la esperanza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Amén. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios. Amén. Si Él no me hubiera elegido primero, amén. Y si Él me ha elegido, amén. Soy justificado entonces por la gracia de Dios solamente a través de la fe en Cristo. Amén. No olvides el amén a esta sección. Y ahora necesitas rendirte. Ahora necesitas arrepentirte de tus pecados. Si no tienes posición, no tienes lugar, no tienes identidad con Cristo, sabemos que lo necesita el hombre. Necesita su muerte, necesita su resurrección para decir amén y gozar deleite. Así que el hombre no solamente se queda, como dice, en admiración, también exclama como Pablo. Ahora nosotros tratamos de vivir vidas que agradan a Dios. Pero esta vida, hermanos, como he visto en Pablo en su vida, ahora en mi cuerpo, dice, Cristo será exaltado. Esto incluía para Pablo pruebas y tú debes reconocer esto. Va a haber pruebas, va a haber sufrimientos, va a haber padecimientos y te preguntarás, ¿dónde está Dios en esto? El Señor dijo que yo voy a estar contigo todos los días. Si el Señor nos ha dado, ¿no? Tenemos las Escrituras, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Y estás en las pruebas. Hay un propósito del Señor, Romanos 8:28, que el Señor va a llevar a cabo todo para su propia gloria. Incluso mis pecados, como dijimos, no va a frustrar el plan de Dios. Todo ayuda para bien. Y Cristo con esto está conformando la imagen de su Hijo, para que un día, el Señor verdaderamente se glorifique cuando hayamos llegado a su presencia. Y tal vez digamos una vez más, amén. Frente a todo esto,
No podemos nada más estar en un estado de postración como empezamos leyendo, ¿no?, de los hombres, de Juan, de Isaías, de Ezequiel, sino regocijarnos y gloriarnos en ella. Puedes decir en todas tus circunstancias, amén, como Job: Jehová dio, Jehová quitó. ¿Acaso no vamos a dar gracias cuando las cosas van bien y no en las calamidades? A Él sea la gloria para siempre, dice Pablo. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias. Reconocemos, Señor, con nuestros labios en esta mañana. Eres tú el Dios de la creación, eres tú el Dios ahí en una cruz, en un madero. Pero eres el Dios también ahora que ha venido a habitar en este cuerpo mortal. Nuevas criaturas en Cristo. ¿Cómo no, oh Dios, rendirnos cada día a ti? ¿Cómo, oh Dios, frente a tu nombre, frente a lo profundo, a lo incomprensible, Señor, que eres, podemos compararnos? Señor, tus riquezas de gracia son infinitas, incalculables. Tu sabiduría, Señor, es alto. Tu conocimiento, Señor, es omnisciente. Tus juicios, tus caminos, Señor, insondables e inescrutables. Te rogamos una vez más que nos hagas ver, Señor, el lugar que nos has dado. Siervos favorecidos, nada más, comprados a precio de sangre. Deudores por toda la vida, pero alguien pagó la deuda de nuestros pecados. Está cancelado la deuda. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no maravillarnos? Con amor eterno te he amado, nos recuerdas. Si en tu propósito, en tu plan nos tuviste, y te agradecemos en este día, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cómo ignorar tu creación? ¿Cómo no, Señor, reconocer tu poder? Y como, Señor, ahora dirige nuestras vidas, tenemos tal conocimiento, tal luz hoy, Señor. Solamente podemos darte gracias y decir amén. Y perdónanos, Señor, cuando nos atrevemos a conferir cierto derecho de siervo cuando no tenemos tal derecho incluso de siervo. Te debemos a ti nuestra posición. Permite, Señor, que por una comprensión cada vez mayor, superior de tu nombre, de tu persona, de tu obra, y que tus hijos, Señor, podamos vivir vidas agradecidas y que te podamos glorificar con lo que decimos y hacemos. Gracias, Señor, en Jesús, agradecidos te oramos esto. Amén.